Si no habla nada, pero tampoco puede hacer nada. Has dejado de compartir. Ahí está. Ahora estoy grabando ya para hablar a los demás. El método que has mencionado, un método es una forma de ver una investigación. ¿Cómo ves esa investigación? En el paradigma es, otra vez lo presento, paradigma es cómo vemos la realidad, ¿no? Paradigma positivista, la realidad lo ven mediante la descripción, describen las cosas de la realidad. En pocas palabras, si no se ve, no existe, ¿no? Es científico más o menos. Ahora, el paradigma que está tomando aquí la UP no es paradigma positivista, es un paradigma descolonizador, o sea, el pluralismo epistémico, o sea, que más conocimiento se tiene que integrar, que no solo es el conocimiento positivista. Ahora, por positivista no quiero decir que sea positivo, bueno, lo que sea, sino positivista se relaciona a lo que es al empirismo, a la experiencia, a la observación, eso es positivista. Un método es como ves los datos de esa investigación. Cuando colocas método acción participativa, quiere decir que cuando investigas tú vas a ser parte de esa investigación. Cuando pones método indígena descolonizador, quiere decir que vos vas a prevalecer el conocimiento indígena y para revalorizar esos conocimientos, saberes plurales. Cuando colocas método cualitativo, que también es enfoque cualitativo a veces, entonces estás hablando que los datos que vas a recolectar o que los datos que vas a ver va a ser más o menos interpretativos y subjetivos de personas. En sí no vas a utilizar números. Eso es un método, ¿ya? Ahora no puedes colocar cinco métodos en uno, o sea, cuatro métodos, o lo que sea para que complete. Por ejemplo, el sociocrítico ni siquiera es un método, es un paradigma de investigaciones. O un enfoque lo puedes tomar, ni siquiera es un enfoque, es un paradigma siempre en sí. No, ¿para qué vas a colocar paradigma? No estás haciendo doctorado. Solo busca el método ahí. Ahí pone el método. El método. ¿Qué método has utilizado para hacer esto? Pero no vas a colocar cuantitativo porque no estás haciendo números. No estás en el paradigma positivista. Entonces, en el texto de la UP dice dos métodos. Hay que leer el texto, ¿no? Si no leemos el texto, entonces no nos guiamos, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de la universidad. En el siglo XX utilizan el paradigma sociocrítico en la investigación. Ahora, si te vas a la UMSA, si vas a querer hacer una tesis con ese paradigma, no te van a aceptar. Es la filosofía de esa institución. ¿Y por qué en la Universidad Siglo XX aceptan el sociocrítico? Porque ellos es una universidad obrera, o sea, su forma de ver la realidad es así, la sociedad y la crítica, crítica social. Ese paradigma también tiene un concepto, no es por poner y poner. Ahora, ¿y eso en qué tiene que ver con la UP? La UP también tiene un paradigma que ahí menciona, ¿no? Ahora, aquí no vas a colocar paradigma porque no es doctorado, no es maestría, o sea, es una especialidad, pero lo que sí quiere la UP es que coloques el método que has usado. Ahora, si vas a colocar un método cuantitativo de números, no sirve para el paradigma de la UP, o sea, para su forma de ver la realidad de la UP. ¿Por qué no sirve? Porque es como, digamos, vamos ahorita con este paradigma a la CERNA, por ejemplo, sino vamos a las ciencias duras, matemática, física y química. No nos van a aceptar ninguna tesis cualitativa, porque ahí solo existe la prueba y el experimento. En medicina, por ejemplo. Entonces, hasta en el texto de la OP dice que qué método estás usando. Ahí dice. Entonces, de esos métodos, expláyate tú y pon uno, o si quieres los dos, se puede complementar, pero de lo que dice el texto de la OP, ¿no es así? Entonces, ya de aquí de entrada todo está mal desde el método. Ahora vamos a ver la pregunta, ¿cómo mejorar? Ya, tú quieres saber cómo mejorar, entonces vas a investigar estrategia, tiene relación. Ya tiene una relación. Es superficial, pero tiene una relación. Ahora, si quieres hacerlo más a ahondar, o sea, más a profundidad, lo puedes hacer, no hay problema. Pero hay muchos verbos que puedes colocar aquí. O hasta cambiar la pregunta, pero no sé cómo has hecho tu trabajo, ¿no? Entonces hay que ver, el método está mal, tienes que cambiar. Ahora, en el último caso dice, como la paradigma descolonizador es pluriepistémico, el método cualitativo puede partir, puede ser que entre. Pero te vas a encontrar con jurados, o sea, con personas que te van a evaluar y van a decir, pero el método cualitativo es del paradigma positivista, ¿y quién te ha dicho que hagas eso y lo demás? ¿Y a quién vas a echar la culpa? A mí me vas a echar la culpa. Entonces, pues yo no me quiero meter en vara de 11 o en una camisa de 11 varas, así que pon lo que dice el texto de la UP. Porque yo cuando he visto en las defensas, obviamente una persona que no sabe de investigación va a pensar eso. Por ejemplo, no quiero mencionar mucho, pero algunos jurados mencionaban lo siguiente. ¿Por qué el verbo dice fortalecemos si no es un proyecto? Es que la acción participativa implica acción participativa. El método acción participativa implica que el investigador se una.
a buscar una solución, parte del paradigma pragmático. Pero esa persona no sabe qué es paradigma pragmático, no sabe el concepto, entonces va a tener esas dudas y como es jurado, obviamente te va a aplazar. Entonces, hazle caso al texto de la UP, que está ahí esos dos métodos. ¿No es así? ¿Qué dice el método? Lee, está ahí anotadito, son dos. Ahora, si tú quieres colocar los dos, bien. Si quieres colocar uno, bien. Hay que pensar dependiendo a tu forma de ver, tu investigación, es qué método valdrá, ¿no es así? Entonces, en el texto de la UP está, pues, no han leído el texto, entonces no saben ahí por eso. Ahí dice basado en el método, ahí están dos métodos y hasta dice otros. Ahora, en ese otros puedes colocar si quieres el método cualitativo, puede servir, pero ya te he dicho por qué te aconsejo no, porque va a haber jurados que tal vez, no sé, la verdad, no sé con quién se puede tocar, no quiero que me metan en problemas y que te conviene anotar lo que está en el texto de la UP. Y obviamente viene de la filosofía del texto, del ministerio, no, viene de la filosofía de la episteme plural, ¿no? Hay que leer el texto de la UP, no han leído, eso se nota ahí. He preguntado sobre si les han entregado el texto, les han entregado desde el primer taller, me dice. Entonces, algunos me mencionaban sobre el caso, ¿no? Tengo trabajo aquí, tengo trabajo allá. Yo tenía que defender mi doctorado en el anterior mes, pero yo ¿qué le voy a decir al doctor? Doctor, yo tenía que meter las notas, dar mis clases, ir a la universidad y aparte estoy trabajando en otra institución. Doctor, ¿me puede...? Sabiendo que él me ha dado la guía del texto hace ya un año atrás, 3 años cursando, ¿me voy a quejar? Ya somos mayores, ¿no? Para eso. Entonces, después también me doy cuenta que obviamente cada semana trabajando una horita hubiera hecho bien el trabajo, pero ya, pues es mi culpa, no he hecho. Entonces, aceptemos lo que hemos hecho, una autocrítica de nosotros mismos, ¿no es así? Entonces, el texto lo tenían, como ya no lo han leído, podemos leerlo ahora. Que hay que avanzar, pues. Instrumentos, guía de observación. Ya, el método tienes que leer. El cualitativo puede entrar, ya te he avisado el motivo, ¿no? Pero si sabes los conceptos bien y lo demás te puedes defender. Depende a cómo dialogues en tu defensa. Esto es para su defensa, como les cuento. No se nota, por favor. Guía de observación. ¿Cómo trabajo? Guía de observación es el instrumento. Rúbrica de evaluación. Criterios definidos, claridad, cohesión, ficha de análisis de contenidos. Mm, ficha fotográfica. ¿No has hecho entrevistas entonces aquí? ¿No has entrevistado, no? Sí, se los entrevisté, pero me preguntaron, Ya, ya veremos, ¿no? La rúbrica generalmente es cuantitativo, pero dependiendo, ¿no? ¿Cómo lo habrás hecho? La guía de observación, ya. Entonces, tus técnicas han sido la observación. Esto es evaluativa, al parecer. La fotografía ha sido otra de tus técnicas. Y lo que sería análisis de contenido sería otra técnica que has utilizado. Entonces, más la sí. entrevista. Ya, todos esos instrumentos que has usado tienen que ir coherentes a este objetivo y a los objetivos no específicos, a los otros. Diré a los objetivos el general y los específicos. Por ejemplo, Ah, ya, ya. si tu rúbrica no va acorde a esto, supongo aquí dice investigar estrategias, ¿no? Y el paso uno debe ser, Sí. este, investigar Eh, es muy simple, ¿no? Parece trabajo de proyecto, pero se puede cambiar el verbo, no te alarmes, se puede cambiar el verbo. Vamos a ir al nivel del Bloom, después te voy a indicar cómo cambiar, no hay problema. Formulado está bien. Tú quieres ya. saber estrategias para mejorar las habilidades de expresión escrita. Ya, es lo único que quieres saber. Entonces tus instrumentos tienen que ir en pos de eso. En estos instrumentos tendrías que, ahí dice cuestionarios, ¿no? Entrevista es diferente y cuestionario es diferente. Cuidado que estés haciendo lo mismo. Cuestionario es una cosa, entrevista es Oh, otra aquí cosa. dice, en la guía de elaboración, dice, guía Eh, de observación, perdón, dice la elaboración de cuestionarios y otros, o sea, en eso, ¿cómo practican los estudiantes los cuestionarios? Si hay concordancia, si puede ser, y entre la en guía la de clase. observaciones ya está bien, se ha entendido. En el caso del método como corregir, y en aquí vamos a ver, del investigar lo vamos a cambiar, no te preocupes, esas pequeñas cosas se pueden modificar, no te alarmes de eso. Los específicos no estoy viendo porque confío que es como pasos, ¿no ve? Que cada específico te Sí, lleva a son dar un tres pasos. pasito adelante, ¿para qué? Correcto. Para llegar a este, ¿no ve? Sí, sí, sí. Estos instrumentos, ya va a ver como de la maestría una falla, estos instrumentos toditos tienen que hablar del problema que estás haciendo, o sea, de esto. Quieres mejorar las habilidades de expresión escrita, pero lo primero que quieres saber es estrategia. Tienes que hablar siempre de eso aquí.
dialogar sobre estrategias, preguntar sobre estrategias, entrevistar sobre estrategias a los padres, a los madres, a los estudiantes, a toda la persona, ¿no? Que te encuentres ahí o hasta expertos, si es posible. Y hasta puedes hacer una revisión bibliográfica también, por ejemplo, puedes investigar estrategias. Vámonos al punto 2. Esto es el momento uno, eso se ha revisado en la anterior semana. Vamos al 2. Ahora esto es lo que nos compete esta semana. Triangulación. Sí. Has hablado con maestros, estudiantes y padres de familia. Los únicos que has tomado en cuenta. No hay otras personas más, No, ¿no? No hay expertos. ¿Ya? no, solo esos tres. ¿Ya? Y entonces, dificultades de recibir. Yo sé que has encontrado cosas aquí, ¿no? Has debido Sí, encontrar miles de cosas. Esa triangulación debes hacer entre todas estas personas. Aquí sería, por ejemplo, al maestro con los estudiantes y los padres de familia. Y tienes que redactar. Las entrevistas deben estar en anexos. Al último, todas tus entrevistas transcritas, no grabadas. No vas a colocar el enlace, por ejemplo. La has subido a Drive y el enlace para ver, no, para escuchar, no. Tiene que estar ahí transcritas. Y después de eso, esa transcripción lo tienes que triangular, o sea, hacer hablar a los tres, en los tres, hacer un análisis de contenido, se diría en el paradigma positivista, hacer un análisis de contenido, o en el sociocrítico. Entonces, ¿cómo es ese análisis de contenido? Por ejemplo, si me hubieras grabado al inicio de esta clase, si hubieras visto, hubieras resaltado 3 puntos de lo que te he hablado, ¿no ve? Si hubieras transcrito lo que hemos hablado. Uno, en el análisis de contenido primero se toma enfoque de cómo te ha hablado esa persona. ¿Estaba enojado, regular o alegre? Ya tú le puedes poner entre paréntesis enojado y mencionar las partes fuertes que ha hablado esta persona. Trabaja ahí, trabaja allá y trabaja allá. Indica que los participantes no han leído el texto de la OP, por eso no conocen el método. Ahí está, ya tienes una parte importante, ¿no? ¿Quién indica eso? sí, El tutor, sí, ¿no? sí. Es lo mismo tienes que hacer con esto. Pero ahora, ¿qué tal si uno de tus compañeros de aquí, los colegas que están aquí mencionan, no, ves, ese está hablando porque está enojado nada más? Ya, entonces, ya tienes otra idea, está enojado y nada más. Después vas a hablar con otra persona, supongamos que hablas con el especialista y te dice, ya les hemos entregado los textos en el taller uno. Entonces hay tres vertientes de opiniones, ¿así? Esos tres tú tienes que hacer una triangulación. Esas tres vertientes lo tienes que triangular. Y dar voz a todas esas personas. En base a esa triangulación vas a sacar una categoría. Por ejemplo, ahorita, ¿qué categoría estaríamos sacando? Si te han entregado el Bueno, texto. según mi práctica, según lo que yo hice, es que los maestros ven esa dificultad porque no tienen un vocabulario amplio. Los estudiantes hablan de que, o sea, no leen el diccionario y por eso no tienen vocabulario. Ya, sí, entonces sería la primera categoría el vocabulario, ¿no? Vocabulario, algo así. Ya. eh, sí. El que te puede abordar mucho de un proceso cualitativo sería el último, que dice la escritura. ¿Quién dice la escritura como acto de liberación? ¿Quiénes dicen? Pero de la comunidad o de los que has entrevistado, ¿quiénes más dicen? Te dijeron así, la escritura es un acto de liberación, te dijeron. Mm, ya, y ya está bien los padres, ¿algo? ¿O nada? A veces no se encuentran, no te preocupes. ¿Qué les moleste? ¿Qué quisieran hacer? O sea, redactar en los tres tiempos. Ya, Lo hicieron, ¿no?
sacan eso, arte de liberación, porque ellos expresan sus sentimientos, sus emociones también, para hacer solo sus autobiografías. Tú trabajas en áreas rural, ¿no es así? En la ciudad. En la ciudad. Ah, entonces no habría contaminación pidgin ahí. Hay una lengua, o sea, pidgin, así se anota, pero es cuando mezclan castellano con quechua o como en las fronteras, ¿no? Pero no habría contaminación así. El problemita va a ser tus categorías. Tiene que una mejor escritura aplicando ortografía y gramática. Yo creo que esto han hablado los maestros, tal vez los padres, tal vez, no sé. Y los Y estudiantes. también he visto que utilicen mucho a las abreviaturas, pero mal. Las abreviaturas no están bien, las abreviaturas. Después la confusión en ortografía, el uso de la B labial con la B labial. La gramática, porque no hay concordancia. O no coherencia sería, ¿no? Eso. En la gramática de las palabras. Ah, ya. Tomando en cuenta, aparecen subtítulos de una tesis, ¿no? La categorización tiene que dar la voz con conceptos más ocultos en sí. A ver, ¿cómo te puedo dar un ejemplo? A ver, relátame una entrevista de cualquiera que tengas, del padre, del estudiante, no sé, de cualquiera. Sí, contame, ahí léelo, yo te oigo y te voy a indicar a ver qué podía haber existido, tal vez, ¿no? Sí, pero a mí como Co- eh, que tenemos. Pero eso no habla aquí ninguno. Aquí no habla eso. Cuando mencionas la escritura académica en secundaria, me das un subtítulo, pero no veo ninguna opinión ahí, una categoría oculta. Lo que mencionas hace rato de la IA y eso puede tomarse en cuenta, ¿no? Mm, eh, a lo que trata de hacer esto de la categorización es primero haces tu matriz, después de hacer tu matriz, esto vas a empezar así, ya te voy avisando. Al inicio del capítulo vas a sí, redactar, vas a redactar en tercera persona, no en primera, en tercera persona, cómo has hecho esto del proceso de categorización. Uno, habrás transcrito tus entrevistas orales, no sé qué. Después de transcribir, habrás hecho un análisis de contenido. ¿En qué consiste ese análisis de contenido también? Vas a hablar. ¿Qué es ese análisis de contenido? Y luego al final lo habrás vaciado todas esas palabras especiales que has encontrado en una matriz, ¿no es así? Una matriz FODA, perdón, una matriz de análisis o matriz categorizada, no sé, ahí lo vas a vaciar y después ese es el último paso, eso tienes que explicar al empezar este capítulo. Cuando lea esa persona o lea al jurado va a decir, esta persona ha transcrito sus entrevistas, sus fotografías, lo ha analizado y en fichas de análisis, no sé. Luego esta persona ¿cómo se dice? Ha empezado a hacer un análisis de contenido de todo lo que ha transcrito y al último ha codificado o ha decodificado. Hay una forma que es codificar, pero tal vez no has hecho eso, pero no importa, no es necesario. Entonces, al último lo ha vaciado todas las palabras en esta matriz. Entonces, tienes que decir dónde está esa matriz también, ¿no? Y tampoco tiene que estar ahí la matriz, tiene que estar en anexos esa matriz. ¿Sí? Algunos hacen matriz categorizar, otros hacen codificación. O sea, digamos, has encontrado 20 palabras de que dicen a los chicos no, ¿cómo? A ver, vamos a hablar de esto. Has encontrado dos que decían la escritura es un acto de liberación, un estudiante y un profesor, dices, ¿no? Ya has encontrado dos que dicen eso. Entonces, en una codificación le puedes colocar la C como o la L de liberación. Eso hacen para cuantificar, ¿no? ¿Cuántos han hecho eso? Pero ya tú no puedes hacer eso. Pero puedes colocar en la matriz también. Entonces, ¿qué personas han dicho? Profesor, estudiante, ¿qué se llama ese profesor? ¿Qué se llama ese estudiante?
Así lo puedes hacer, pero eso tiene que estar en tu matriz. Ahora, cuando tú tengas que citar, por ejemplo, la escritura como acto de liberación, entonces, esta categoría es interesante, ¿no? La escritura como acto de liberación. Pero esa categoría, la única que has hecho bien de aquí, las demás no convencen. Entonces ahí ya tendrías que hablar, ¿no? eh, Mediante la entrevista, etcétera, 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 no sé qué habrás hecho. El profesor Juan Mamani indicó la escritura es un proceso de liberación para el estudiante y ahí colocas en APA, ¿no? Entrevista 4, 5, 2025, no sé, hasta creo que se coloca la fecha y todo. Y después vos indicas también, consecuentemente el estudiante Cole que Richard dijo, o Richard Cole, que lo que sea, dijo que le gusta escribir también, que se libera, pero el problema es que en el colegio no le dejan porque en los diarios no están permitidos, pero sí le da libertades, en su casa hace diarios. Tanto él y el estudiante Richard infieren que la escritura es un proceso de liberación, se aplica como conocimiento de liberación. Y, y también se infiere que el escribir también nos puede aportar lo que es la emancipación del pensamiento crítico, o sea, el pensamiento liberador. Al último tienes que hacer recién. Al último, otra vez vuelves con estas categorías. Eso se llama con el universo académico. Ahí no vas a citar a Freire. Lo que te he dicho hace rato es el análisis, lo que va a ser de las categorías. Al último vas a citar recién con Freire. Ahí vas a hacer con el universo académico. Ahora ahí puedes volver a citar a esas personas, pero ya no anotar, ¿no? Digamos, Juan Mamani, no, ya no que diga eso, sino directamente del profesor Juan Mamani, coma el estudiante Richard Quispe, pero en APA lo vas a citar, no vas a citar como estoy citando yo, en APA lo vas a citar. Profesor Juan Mamani y el estudiante Richard Mamani ambos concuerdan en que la escritura es un acto de liberación, pero también Freire es 1970 y indica lo mismo, o indica en parte que la escritura debe ser un proceso de liberación para que el oprimido, que haya voz o que haya un cambio en el contexto, etcétera. Entonces ya verás, ¿no? Porque Freire no solo habla de la liberación mediante la escritura, sino habla de otras cosas más. Y después tú haces esa charla con el universo académico. Entonces así tendrías que redactar lo que estás viendo ahí. Ahora, en caso de estos dos, puedes tomar subcategorías. Por ejemplo, ¿dónde me estabas hablando aquí? Escritura académica. En la escritura académica me has dicho que hablan de la IA y lo demás. Entonces pon una subcategoría, o sea, un subtítulo de esto, del subtítulo, otro subtítulo, pon, este, este, ¿cómo puedes llamarse eso de que la IA esté invadiendo lo que es la producción académica de la escritura, o la escritura académica, o el proceso de escritura? Ese nombrecito tienes que nombrar. A veces te van a salir palabras medio no tan académicas, pero no es que no sean académicas, pero es lo importante de este paradigma, pues darle la voz a los que no, o que si fuera con otro paradigma, entonces, ¿para qué voy a hablar con el estudiante? ¿Para qué voy a hablar con el profesor? ¿Para qué voy a hablar con él? Directamente hago mi test, hago mi prueba y después ahí analizo y hago una descripción. Es un paradigma positivista. Aquí no queremos describir, queremos saber su opinión de esas personas. Ahora, Ya, supongamos que licenciado, y en todas estas categorías, todas las redacciones en tercera persona. tercera, no, Ya, no es subjetivo. La ok. única redacción en primera es tu introspección, extrospección que han hecho y algunos lo han hecho en tercera y otros lo han hecho en primera y otros han hablado de estudiantes en vez de ellos. Entonces, así lo vas a aplicar aquí. Si tienes alguna pregunta, es el momento. Si tienes alguna duda, es el momento. Hubiera querido ayudar con una entrevista, pero no lo tienes a mano, pues ni modo. ¿Alguna duda? No, pues preguntas ahí lo debes tener. Si quieres, no, y empezamos con otra persona. Comprensión, entonces, ya comprendes. Está bien, muchas gracias. ¿Cómo poder mejorar? Este, tú quieres saber más o menos, ¿qué quieres investigar? Yo sé que quieres investigar la expresión escrita, la expresión escrita, las habilidades de expresión escrita, pero ya. ¿Qué objetivo tienes? ¿Quieres mejorarlas? ¿No es así? ¿Cómo poder mejorar? Investigar, conocer, determinar. Sería investigar, sería muy superficial, pero válida. No es incoherente, es coherente. Pero el verbo vamos a cambiar ya. Ya te voy a mandar uno personal al grupo de WhatsApp, porque hay hartos grupos y te me voy a confundir con otros. Te voy a mandar uno personal ya. Ahí voy a colocar.
Sí, no, no hay problema, pero está bien, hay coherencia, no te van a dar problema de esto, o sea, de lo demás y del método, sí. El método también colocar la población que estás hablando, o sea, los estudiantes, a veces hasta colocan la situación socioeconómica, a veces, no, no es necesario, pero o sea, depende de cada uno. Una redacción es libre, pero tiene que haber una población, ¿no? No saben, no habría eso también de algunos, sí. Las técnicas también falta, instrumentos, pues, pero debes tener las técnicas, pero el instrumento es importante también. Con esto se sabe lo que estás haciendo. No te olvides tus entrevistas en anexos y tu matriz de categorías. Pues ya han hecho, me dijeron, solo tengo que revisar eso para esta semana. Gracias, Sí, Cintia, te he anotado como avance. Ahora yo creo que está Betty aquí. una licenciada. Dejo de compartir, ¿no? Sí, muchas gracias, Cintia, por tu participación. Betty Martínez Cruz. Sí, un liceo. Va a compartir. Qué va a hacer? No, apenas han contestado cuatro personas. Creo que vamos a acabar aquí la reunión. Janet Zuna. Ve al chat, pues no hay nadie. Los demás han entrado y se han quedado ahí. Janet Zuna. Sí, licenciada. Janet Vera. Janet Vera Roldán. ¿Qué hacemos entonces? ¿Terminamos la reunión? ¿O los demás van a participar? Creo que hay unos cuatro o cinco ahí. Hay más de cuatro. Dos están. 11, ¿no? Los que han ingresado coloquen su nombre y apellido para el seguimiento. Y después compartan si es lo posible que puedan realizar. ¿Qué haríamos si no, colegas, no hay participación, no dice nada tampoco? ¿Termino la reunión? Disculpe. Te he mandado, pero voy a volver a mandar tres veces ya va con esto. Está bien, licenciada, gracias. ¿No hay participación o qué hacemos? O lo dejo así en el audio. Colegas, maestros. Estamos con las 3:41. Voy a esperar 2 minutos. Si nadie más quiere hablar o no sé, estarán viajando. ¿Qué puede ser, no? Tal vez, no hay, tal vez no todos lo entienden y lo dejamos ahí. ¿Qué vamos a hacer? La primera ficha ya está revisada en plataforma. Vuelvo a decir, ¿qué hacemos, colegas? Ni una pregunta ni nada. Recién una pregunta, una tarde. Si les... No, solo es observación, a menos que haya en el último párrafo lo que se indica. Dice, No debe cumplir con el formato del APA que está ahí en la estructura.
Si no está revisión. A ver, compartime, vamos a leer. ¿Lo tienes? Por eso mismo no puedo también cambiar. Léelo, si no, pues. Léelo, si no. ¿Qué nos queda? El título y qué dice. ¿Y qué subtítulo era eso? ¿Herramientas, técnicas y instrumentos? Pero, ¿cómo vas a diseñar una técnica, una herramienta y un instrumento de esa manera? Y aparte está redactado en primera persona, mi persona. La única parte que debe estar redactada en primera persona es la introspección. Lo demás es en tercera. Claro. Aparte, no solo eso. Ahí hablas de la filosofía, más o menos, de lo que es. No hablas de cómo es diseñado el instrumento, ni siquiera hablas de qué técnica estás usando y cómo son los instrumentos. No sirve todo lo que has hecho ahí. Te sirve la primera parte como apoyo conceptual, ¿no? ¿Qué es una técnica y qué es un instrumento? Es lo que hablas al primero. Te puede servir eso. Lo demás no te sirve. A menos que estés haciendo una investigación filosófica. Aquí arribita más le he puesto en amarillo. Identificación del problema. En mis objetivos específicos y en las justificaciones No hay algo que lo delimite, solo dice la falta de comprensión. Pero qué quieres hacer? ¿Quieres saber cuáles son los aspectos, ya las causas, cuáles son? Pero, pero eso no me digas a mí, pues ponlo en tu documento, no lo has puesto. Eso pero tendrías ahí que. dicen en identificación del problema. Eso es lo que delimita el problema, porque eso lo dice el problema, hay un problema ese, pero ¿qué quieres hacer al final? ¿Quieres investigar las causas? ¿Quieres saber motivos? ¿Quieres saber las dificultades que conllevan? Tantas cosas que se puede hacer de ese problema. Cuando identificas un problema, lo delimitas. ¿Es así? Sí, me sé. Ah, en ese sentido, ¿qué querrás hacer? Mi objetivo general. No, pues si no hay delimitación, el objetivo general no sirve. Que al final no es subjetivo, pues para ti te entenderás tú, pero yo no te he entendido.
que no sabía qué querías investigar, no sabía qué querías hacer, y ahora que te estoy escuchando ya entiendo qué quieres hacer, pero eso no estaba en tu texto. ¿Alguna otra pregunta más? Es el problema de no escuchar, pues no me has entendido que si no tienes identificado qué quieres investigar, tu objetivo nunca va a tener coherencia. Entonces toda investigación debería empezar con el objetivo, ¿no? Y después recién delimitar el problema, no básico, ¿no? ¿Qué va primero? Lo de arriba. Cuando no cumple, cuando no cumple formato, pues obviamente lo de abajo no sirve ya. Primero, delimita tu pregunta de investigación. Ay, delimita lo de arriba. Primero, soluciona lo de arriba y después vas a hacer lo de abajo con calma. Eh, Ahora me has dicho que quieres saber cuáles son las causas. Ya tienes esa idea. Ahora piensa tu objetivo recién. Claro, me estás armando la casa desde el techo y recién quieres ir al cimiento. No se va así. Mira la estructura. ¿Cómo es la estructura? Diagnóstico, introspección, análisis de la situación del modelo o de la especialidad. Y después recién viene la identificación del problema y la delimitación. Y recién viene el objetivo. Eso hay que analizarlo. Cuando lo tengas bien, claro, cuando tengas en la cabeza bien, ahí pensándolo, razonando, ah, yo quiero investigar. No, para estas alturas ya no se puede, pues has investigado algo, ¿no? No va a ser de cero algo. Entonces ahí recién lo puedes ya cambiar el verbo, pues, o si no, repensar tu objetivo y mejorar en base a tus instrumentos o algo así. Sí, lo escucho. Sí. Ahora, en el texto dice que no tienes que hablar solo de ti, o sea, no es una investigación positivista. Ahora, en una investigación positivista, el investigador va y hace sus pruebas, sus tests, es objetivo, ¿no? Y es, en este tipo de investigación no tienes que tomar en cuenta a la comunidad, en la comunidad están los docentes, directivos o directores, como lo quieras llamar, padres de familia y lo demás. Hasta el texto te dice qué vas a utilizar, te propone no técnicas, te propone técnicas, te dice círculos de reflexión, hasta otros, qué podías haber hecho FODA y lo demás, ¿no es así? Es que ahora la mayoría, ¿no? No solo tú, la mayoría ha hecho lo siguiente. Ha diagnosticado desde su visión nada más. Ha visto en su colegio. Supongamos que yo voy a mi colegio y en mi colegio hay un problema, que es la violencia, voy a decir. Yo, director, he visto violencia. Ahora en la universidad también hay violencia. Pero como una vez me dijo un gran doctor de la universidad, me dijo, yo le hablaba de inglés, le voy a dar ese ejemplito, ¿ya? Yo le decía, voy a investigar el aprendizaje de inglés en los estudiantes de sexto. Ah, qué buena idea, bonito, investigarlo, me decía. Ahora, cuando le mandé todo el trabajo hecho, al final, ah, ¿cómo has hecho el diagnóstico? Está bueno el trabajo, pero el diagnóstico, luego, yo no sabía cómo. Igual que tú estaba en ese momento. Ay, sí, yo he visto que los estudiantes no aprenden. Cuando se hacía el test, algunos no podían hacer eso. He tomado esto como de 5 colegios. Y eso es lo único que has hecho para diagnosticar. Entonces ese trabajo no sirve, me dijo. Y ahora, en un diagnóstico se tiene que tomar si hay profesores de la especialidad en el área, si los estudiantes les gusta aprender inglés,
Si hay otros que tienen más capacidad, o sea, los tipos de aprendizaje que utilizan, las estrategias, todo eso tengo que ver. Para ver eso tenía que constatar con los docentes, con los directivos, con los estudiantes. A eso se llama diagnóstico. Y la mayoría solo ha hecho lo que yo he hecho esa vez. O sea, hablarme a mí mismo y decir, he visto que se pelean, he visto que se pelean, ya listo, hay violencia. Que no es así, pues, un diagnóstico. Ahora, tú has hecho desde tu visión monocular, o sea, solamente de ti. Tendrías que haber hecho desde la visión de los demás también. ¿Qué tal si los demás hablaban otra cosa? Y ahí nadie ha puesto nada, a excepción de algunos que han puesto sí, no, y así que todos no han puesto. Ahora, el texto decía que utilicen en Foda también podías hacer eso. Árbol de problemas podías usar, también Foda, también puedes utilizar entrevistas, se podía utilizar círculos de reflexión, grupos focales. Ahí la comunidad te hubiera dicho, hay hartos problemas, porque la mayoría solo directo ha ido a su problema. Mi problema es la comprensión lectura y solo he hablado de eso. Mentira que sea solo la comprensión lectora el problema de una comunidad o de un contexto educativo. Es una mentira. Hay hartos problemas. Desde los jóvenes que tienen una capacidad limitada de atención, la violencia es otro término fuerte, que en todo contexto hay. Y este último tiempo, hasta el caso de lo que es ¿cómo se puede mencionar? El uso de la IA, que habla la docente anterior. Se ha metido fuerte la IA. Docentes que se hacen engañar con la IA. En la universidad te hablo. Y hasta en la educación regular peor. Te das cuenta que solo usted, la mayoría habla solo de su problema, entonces quiere decir que no ha hecho su diagnóstico con su comunidad. En vano todo el texto, todo lo que dice el texto de la UP está. Ahora, para que me digas, ay, este nos está haciendo trabajar porque ha venido a último, pero lean el texto, ahí dice, yo no me estoy inventando nada, lean el texto, ahí dice cómo hay que empezar. Y cuando tenías miles de problemas, la mayoría ha puesto un problemita, dos problemitas o tres problemitas, a veces unos cuantos han puesto. Cuando tenías tantos problemas, ese era el diagnóstico uno. El paso dos era introspección, o sea, conocerte a ti. Ahora, y para que yo te voy a contar de mi experiencia. Antes de esto yo era más positivista, ¿ya? Ya me empezaba, solo quería hacer la investigación pero desde un punto positivista para ver y creer experiencia desde lo deductivo inductivo y no más. Y después hacer un análisis síntesis, pero no más. Pero después me empezaron a decir, tienes que hacer una introspección y lo demás una autobiografía, etcétera, etcétera. Yo en mi mente lo tomaba como algo irrelevante. Pero después de que he leído textos de investigación cualitativa me he dado cuenta el motivo del por qué. ¿Sabes por qué es? Filosóficamente nosotros cuando investigamos estamos poniendo parte de nosotros ahí en esa investigación, queramos o no. Porque tú cuando investigas, no, tu cerebro no se va a gozar y vas a trabajar como máquina recabando información. No, vas a poner parte de ti. Entonces, para saber eso, tienes que saber primero en qué posición epistémica estás. Yo en ese tiempo, autocríticamente me puse, yo era positivista, pero ahora con el tiempo, leyendo libros y lo demás, me di cuenta que la importancia de ser que los demás también hablen, no solo de escribir lo que hablen los demás. Eso se llama introspección. Yo no la he entendido la segunda parte tampoco, algunos. Y algunos hasta hablaron de sus alumnos en vez de ustedes. Ya no se conocen. El punto de ser también es conocer cómo aplican, qué aplican, si su didáctica o no está mal. Por ejemplo, mi didáctica no es buena, ni tampoco es excelente, es autocrítica. ¿Qué vamos a decir? No soy el mejor maestro, ni he sido el mejor maestro. Es una crítica que me hago yo mismo, ¿no es así? Entonces, con eso aprendemos. Y ahí yo me conozco qué me falta aprender. Por ejemplo, en esa introspección o extrospección yo me podría poner lo siguiente, ya conozco, sé, tengo conocimiento, puedo explicar y algunos me dicen que explico bien cuando me ven ahí de frente, pero el problema es que no tengo una buena relación interpersonal con las personas. Extrospectivamente no puedo, por ejemplo, tener una amistad con un estudiante, no sé, pero es mi forma de pensar, así. Pero eso es lo que yo me voy conociendo, soy así. En mi investigación también yo tendría que tener esa posición epistémica, ¿no es así? Después ha cambiado mi posición epistémica de lo positivista a lo interpretativo y hasta lo relativista. Y en este último tiempo estoy hasta pensando lo que es la investigación decolonial, o sea, lo que están haciendo ustedes, es interesante. Eso tiene que estar ahí, o sea, conocerte a ti. La mayoría solo ha puesto, he vivido tal, 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 he nacido en tal, 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 pero después al final, está bien poner eso, está bien, no es que sea malo. Pero al final no han puesto su conclusión de qué se sienten, en qué posición epistémica están. ¿Están comprometidos con algo o con qué cosas? Y no estamos hablando de compromiso de matrimonio, lo que sea, de un compromiso con lo epistémico, con el conocimiento, la investigación o en la praxis educativa.
Eso tenía que ver ahí. Después de eso recién venía el análisis con la especialidad. En el paso uno, cuando has hablado con comunidad, con los padres, con todas esas personas, has encontrado mil problemas, desde infraestructura, violencia, psicológicos, hasta de la materia se encuentra también. Ahí tenías que desglosar todos los problemas de la materia y después hacer una especie de análisis de todo con el currículo de todos los problemas. Por ejemplo, un perfil de salida en inglés dice que tienen sexo de secundaria, tienen que hablar inglés. Pero eso se sabe que no pueden, los estudiantes ni siquiera pueden escribir I will be, por ejemplo, estaría en inglés, no saben qué es will. En sexto, yo te cuento, y en más de 10 colegios que he hecho esa prueba, no saben. Y ahora, ¿quién está fallando aquí? ¿Los maestros, los estudiantes o quién? Entonces, estamos viendo ahí cómo es eso, con el currículo y cómo es la realidad. No sé si es un análisis que se hace. Y al último, recién tomó lo que sería la delimitación del problema. Así deberían haber hecho ustedes. Pero la mayoría hizo lo siguiente. En el paso uno, en el diagnóstico pusieron desde su visión, no hay comprensión lectora. En el paso 2 contaron solo su historia, pero no saben ni en qué posición están. En el paso 3 ni siquiera hicieron un análisis con el currículo, los momentos metodológicos, ni siquiera hablaron del perfil de salida. No sé si utilizan también los planes de clase de este año, cómo estarán haciendo. Nadie me puso ni siquiera de las adaptaciones curriculares, pese que algunos hablan de comprensión lectora. Entonces, ¿las adaptaciones dónde están? ¿Por qué no han analizado ese punto? Ya, obviamente es difícil adaptar para una persona con coeficiente intelectual deficiente, entonces, pero eso debe ser un análisis, ¿no? Para ustedes. Nadie puso eso tampoco. No sé de qué malla curricular se estén guiando o cómo estemos haciendo, no sé si, pero es debería haber, pero nadie puso tampoco. Al último recién debería ir a ver lo que estás mencionando, comprensión lectora, algunos me pusieron de capacidad de oratoria, algo así, recuerdo. Así tendría que abrir, son pasitos, ¿no? Ahora esos pasitos están en el texto. Y el texto no está mezclado, el texto está que claramente dice, paso uno diagnóstico de la realidad, aquí hasta te da las técnicas. Paso 2 te dice introspección para que te conozcas a ti. Paso 3 todos esos problemas, hasta la introspección, analizar con el currículo base, con los lineamientos, etcétera, etcétera. Y el último pasito es delimitar el problema. Y en esa delimitación, una vez que analices, he encontrado 10 problemas de la especialidad, se elige este problema por la importancia, la gravedad y no sé qué. Y la pregunta que delimita el problema completamente, que sería, por ejemplo, supongamos que el problema es comprensión lectora ya. Entonces, ¿qué quieres delimitar? ¿Quieres saber las causas de la comprensión lectora, las estrategias para mejorar la comprensión lectora, didácticas aplicadas en la comprensión lectora? A eso es delimitar y recién viene el objetivo. ¿Te das cuenta que son pasitos? Eso no lo hemos entendido algunos. Ahí está, hay que leer el texto, ahí está todo, en pasitos están, ni siquiera, ahora el paso 2 también está ahí en el texto y lo van a ver, les voy a mandar otra vez, tercera vez que estoy mandando el texto. Eh, sí, pero no han leído el texto, no dice eso el texto. A ver, voy a mostrarles el texto, creo que no han leído el texto. Sí. Mientras van compartiendo, por favor, había uno que quería compartir enseguida, yo voy a entrar al texto, ¿ya? Vamos a leer el texto conmigo, para que no me digas mentiroso ni nada de eso, ¿no? Vamos a leer el texto conmigo. Alguien que quiera compartir mientras, por favor, el tiempo ya va a ser las 5 y tengo que cerrar la... Estoy grabando, no se preocupen para los que están viajando y lo demás. Yo también entiendo. Yo también trabajo, estoy ocupado, ustedes también están ocupados con su familia, todos tenemos problemas, nos entendemos, ¿no es así? No somos niños para quejarnos de eso o del otro. Ahí vamos a leer esto, ya enseguida vamos a hacer esto, no se preocupen, coleguitas, ahí está todo en el texto, ¿ya? Vamos a leer desde la metodología, así para que no me digan, ay, dice que está en el texto, es un mentiroso, no está en el texto, ya he leído el texto 10 veces. Vamos a leer ya. Si no se ve, me van a avisar, por favor, colegas. ¿Se ve? Se ve, ¿no? Dice metodología, tan epistemologías del sur, ¿no? Es el pluralismo epistémico, ahí está. Esa es la metodología, pero aquí lo que queremos es el posicionamiento. Entonces vamos a buscar lo que sería ¿dónde está? El planteamiento superior de expansión horizontal, conocimiento subestimar, la epistemología, conocimiento de la epistemología, traducir conocimientos.
Descolonizador, decolonial. Vamos a buscar comunitario, enfoque. Aquí están. Tan 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 no debe sincronía la situación de artículos intelectuales, enfoque, presentación, enfoque. El enfoque de la investigación es plural, pero uno de esos dice el método. Vamos a buscar el método. Había que leer todo esto, son textos. Ahorita he leído 2 veces todavía. Para maestría también se los he buscado y hay que leer esto y hay que conocer, ¿no? Comunitario, productivo, holístico, descolonizador, de colonial, metodología, el propio método de producción. Pues porque se está empapando con nosotros algo nuevo y además nos dan una cosa y ahora usted nos explica otra cosa. El texto no dice como usted está manifestando así a tal, usted está explicando de buena manera y se comprende lo que se explica, pero el texto no está bien explicativo para poder realizar el trabajo. Está bien, vamos a buscar, estamos leyendo el texto conmigo, mira, ahí está el texto, no es otro texto, no te preocupes, vamos a buscar ya. Y tenemos un tiempo de 3 semanas, tampoco nos vamos a hundir en un vaso de agua, ¿no? Comprendemos que no, yo también no sabía, te voy a contar que yo también no sabía. Todos hemos sido aprendices, ¿no? Nadie nace experto en estas cosas. Como tú estás aprendiendo, igual yo he fallado hartas veces en esto. Como te cuento, ese doctor que me dijo, qué buena investigación, pero no va porque no has hecho un buen diagnóstico. He aprendido a hacer un buen diagnóstico gracias a esa falla. Fallando se aprende, coleguitas, ¿no? Pero eso te impulsa a seguir, pues, ¿no? Pero no hay que patalear, renegar y hacer alguna cosa, no va. Línea de investigación, proceso de investigación. Ay, no sé, estaba ahí. Les cuento que estaba por ahí. Saberes de investigación, líneas de investigación. Debe aprender. Aquí dicen, ¿no? Los participantes son directos productores del conocimiento, comunidad, ¿no? Siempre habla de comunidad, pero ya hemos hablado del motivo de este texto. Vamos a empezar entonces. Mientras voy buscando el método, yo los voy a mandar en foto, ¿ya? Aquí arriba está el método. Dice, indígena descolonizadora y acción participativa. La anterior he leído también eso, pero otra vez lo voy a hacer, ¿ya? Aquí dice, no vean el paso, aquí está. Y aquí dice, diagnóstico de la práctica. Debe ser una radiografía de la práctica educativa o el acercamiento desde una perspectiva crítica, reflexiva, ¿no? El maestro investigador en la unidad educativa, entonces ahí nos indica, ¿no? Para ello se puede caracterizar, identificar diferentes necesidades y problemáticas, potencialidades en el contexto de aula, o sea, diferentes necesidades problemáticas en el contexto en el aula o de aula. Caracterizar, identificar, etcétera. Caracterizar es como hacer una especie de listado, identificar es conocer qué problemas hay, entonces ya tenemos ahí. Después de eso recién viene el análisis intrapersonal, interpersonal que está aquí, no sé si yo sujeto persona, yo sujeto maestro, yo sujeto miembro de mi comunidad, yo tengo que hacer ese análisis. Y aquí tenemos instrumentos sugeridos para la reflexión personal, también aquí tenemos instrumentos. Y hasta tenemos aquí análisis situacional de la especialidad. Y eso creo que está mal, porque el otro estaba mejor. A ver, ¿dónde está? Vamos a cambiar al otro, a ver. Un momentito, espérenme. Vamos a ver aquí. Y ahora vamos a irnos directamente a lo que menciona también lo que es la guía. Vamos a dejar de presentar y vamos a hacerlo. Como se está grabando, igual los que no estén asistiendo porque están viajando y no sé, motivos X, no hay otros problemas que puede pasar, como les digo. Nos vamos a apoyar, no nos queda más de esto, ¿no? Y preguntas mejor si participan y se les indica y se les menciona. ¿Qué ya menciona? Para los que dice falta el formato, aquí abajo dice el formato. Para los que piensen, ¿no? ¿Dónde está? Aquí está el formato, ¿no? La página, el tamaño y lo demás. Eso hay que ver nada más. Y después configurar, ¿no? Aquí están los anexos y lo demás. Y aquí dice la cantidad de hojas, 12 hojas. El 1 es 12 hojas, el primer momento es 12 hojas. Aquí dice diagnóstico. Se constituye el primer acercamiento a la realidad del maestro investigador identificando problemáticas, necesidades y potencialidades. Para eso necesitas instrumentos, porque ya hemos hablado qué instrumentos puedes usar. Esto ya hemos hablado del análisis interpersonal, de una mirada crítica, interior de la familia, los grupos próximos, comunicación, entorno laboral, educativa, social, etcétera. Y después recién viene el análisis situacional de la especialidad. En el paso 1 conocías los miles de problemas que hay en tu aula o en el contexto educativo. Hay distritales que están haciendo cursos de maestría, por ejemplo. Entonces, en el paso 2 es conocerte a ti mismo, tu posición epistémica, tus formas de ver las cosas. Y ves, estos pasos están así, ¿no? Yo no me estoy inventando. El paso 3 dice
análisis situacional desde la especialidad. En el paso 1, en este 1, has encontrado 1000 problemas, no 1000, vamos a decir que has encontrado 10 problemas, desde violencia hasta problemas de la especialidad, que sería, algunos dicen que no hay gramática, ¿no? O sea, los estudiantes tienen bajo nivel gramatical, no escriben bien, etcétera. Aquí tenías que hacer un análisis desde la especialidad de esos problemas. Implica la lectura de todos los elementos, todos, de esto, todo esto. Implica esa lectura de todo eso, que constituyen la situación en la que se encuentra la especialidad o el área de saberes. Entonces, ¿qué más implica aquí? La legalidad del currículum, los perfiles de salida, también implica las adaptaciones curriculares de ahora, también implica los lineamientos del 2025. ¿Saben qué dice el lineamiento del 2025 de los 10 minutos de lectura para los que están haciendo comprensión lectora? ¿Qué dice? Dice que debemos hacer 10 minutos de lectura en todas las especialidades que lean los estudiantes, ¿no? Eso dice la 001 de este año. Y cada año creo que es lo mismo, no cambia. Ahora, ¿será que los profesores de otras especialidades hacen? Mi profesor de educación física nunca hace leer, no hace. Y los demás no sé si harán de otras materias. No, no me paso curso por curso. Entonces, ¿se dan cuenta? Eso es un análisis situacional desde la especialidad. Yo estoy hablando de la especialidad de comunicación y lenguajes también. Y aparte lo que han hablado aquí, digamos, han dicho los estudiantes no comprenden lo que leemos. Aquí también desde la situación de la especialidad estoy viendo que no cumplen también algunos lineamientos de la 0025, de la 001. ¿Te das cuenta? Eso tendría que estar así. Aquí todos los problemas de todo el contexto, aquí conocerte a ti mismo, tu posición de todo nivel, no hablar del estudiante ni eso, ¿no? Aquí algunos han puesto al estudiante. ¿Qué tiene que ver aquí el estudiante intra o interpersonal? Y aquí tienes que colocar de la especialidad todo con las legalidades y todo lo demás. Nadie me ha hablado del perfil de salida tampoco. Pues yo les pregunto cómo estamos planificando las claves. Sí, lo escucho. Analizar. Ya, vamos a ponernos este puntito. ¿Ves lo remarcado? La situación de ahora, no dice de la, dice desde nosotros, desde la especialidad. La situación desde la especialidad. Ahora, hay momentos que no vas a poder salirte. Por ejemplo, no vamos a decir que no se puede transversalizar, se puede, pero pocos lo hacen. Con educación física y lenguaje. Pocos lo hacen, pero la mayoría no. Pero eso no es necesario, pero tiene que haber un análisis situacional de la especialidad. Esa situación de ahora, este año 2025, la situación de ahora, ¿qué nos implica? Adaptaciones curriculares, perfiles de salida, la 001, 10 minutos de lectura, ya tienen tres líneas fuertes para atacar. Y aquí en el diagnóstico, en una entrevista a un profesor o en el FOD has encontrado, o en una entrevista a un padre de familia te dice, mi hijo no lee en la casa, y el profesor te dice, hay poca lectura. Y después dice el director, hay mucha violencia. Entonces, ahí ya tenemos también ese una contrastación, porque aquí tiene que haber el análisis de todo esto aquí. Todos esos puntos se tienen que implicar. Y aquí se anota ahí. Ahora, obviamente, la legalidad de la 01 se tiene que colocar en APA, ¿no? Si es que se cita. Ahora, si lo copias y pegas, porque algunos lo han copiado, lo han pegado lo que dice el texto de aquí de la UP, sin citar, cuando pongas al Turnitin la última semana te va a botar todo plagio y vas a hacerte un lío grande, te cuento. Y tampoco es pegar de la IA tampoco. Entonces, esto tienes que hacer. Implica una lectura de todos los elementos que constituyen la situación en la que se encuentra la especialidad. ¿Cómo se encuentra la especialidad ahora? Entonces ya, ahora la especialidad se encuentra de esta manera. Hay que adaptar. Hay que adaptar. Eso dice. No es la situación de ahora. Nadie ha hablado de eso. Los perfiles de salida. Eso dice. Nadie también ha hablado de eso. Ahí, después viene lo que sería el plan de convivencia armónica pacífica, ¿no es así? Nadie ha hablado de eso tampoco. Aquí todavía no estamos delimitando lo que es ¿cómo se diría? El problema. Solo dice el análisis situacional de la especialidad. No estamos delimitando el problema, colegas, para que me vean ahí. Esto solo analizar la especialidad de ahora, cómo está. Todo. Una vez que ya tenga estos tres bien hechitos, los problemas, hartos problemas que he encontrado,
que me haya conocido yo mismo y que haya analizado mi especialidad, recién tengo que priorizar el problema. Aquí tengo que anotar la priorización del problema. Porque aquí has encontrado mil problemas. Yo pienso de aquí a unos 10 has debido encontrar mínimo. Aquí has debido encontrar unos 4. Yo te he dicho 4, debe haber más de 4. Y aquí, de todos esos 14, y aquí has debido poner uno también, ¿no? Como maestro, yo les he contado, yo soy autocrítico, no soy un buen maestro porque no hago didáctica a las clases. No tengo una didáctica para que el joven se anime, digamos, ¿cómo les puedo decir? Que se divierta. Si bien explico, les gusta a los estudiantes, o sea, entienden lo que explico, pero no se divierten. Entonces, mi didáctica, de la forma que aprenden, no es buena. Y que para que haya una buena didáctica, el joven tiene que estar motivado intrínsecamente, extrínsecamente, ¿no es así? Aquí ya me conozco, no tengo una buena didáctica. El problema también en la especial es que no hago adaptaciones curriculares. Y aquí los padres también me han dicho que los estudiantes no leen. Voy a encontrar hartos problemas similares. Entonces, mi problema principal va a ser pues, estrategias didácticas deficientes para el aprendizaje o para la comprensión lectora impartidas por el docente, por el maestro de comunicación y lenguaje. Me hago autocrítica yo mismo si deseo, o si no, autocrítica a los estudiantes, etcétera, ¿no es así? O algunos han visto los estudiantes. A veces no solo son los estudiantes el problema, a veces son el problema, no es que diga el maestro, sino es las técnicas o los instrumentos, los medios, ¿no? Había un casito, por ejemplo, del doctorado estamos hablando, ¿no? Y como les contaba, o sea, uno decía, el estudiante no tiene ganas de aprender, por más que el docente sea experto y lo demás, tan y mil cosas. El doctor le dijo, pero ¿qué utilizas? Ya, utilizo diapositivas. ¿Qué? Ya, bien. ¿Qué más? Después hago dictado, hago tarea y lo demás. Pero eso ya se hacía hace 20 años. Estos jóvenes ahora utilizan otros medios de aprendizaje, mencionaba. ¿No te das cuenta? Hay muchas formas de analizar esto, no solo desde el punto que nosotros estamos tomando. En esta priorización del problema, en esta priorización del problema, debes colocar ese problema que a ti te interesa abordar. Obviamente, pero también triangulizando todo lo que has encontrado aquí, porque no es solo subjetivo esto, pues es comunitario. Entonces ese es el enfoque de la epistemología plural. Y aparte del enfoque de colonizador, comunitario, pues ahí han leído, ¿no? Comunitario, siempre hablando con la comunidad, no se olviden de eso. Entonces tiene que haber el aporte de todos ahí. Si por mí fuera, entonces, como el paradigma positivista, tomo, digamos, la lectoescritura porque es lo que he visto yo y también he analizado eso lo más fehaciente. ¿Y qué pasaría si en la lectoescritura o la comprensión del lector, lectora, la comprensión lectora, hay jóvenes que en la casa les golpean, tienen violencia doméstica en la casa? Entonces eso interfiere en su aprendizaje, pero yo no he tomado en cuenta porque soy positivista y solo me importa mi resultado y describir. Entonces no he hecho un análisis comunitario. Ahora, si hubiera hecho un análisis comunitario, hubiera sabido, hay jóvenes que dicen que les pegan, también hay profesores que indican que algunos no tienen condiciones económicas. En mi conocimiento, ha habido, por ejemplo, un relato bonito de uno de los colegas de aquí que hablaba que venía de ahí. Yo también vengo, he estudiado en el área rural, etcétera, entonces también un poquito me identifico con esa persona. Entonces, yo desde mi análisis intrapersonal puedo ver que aquí en mi priorización del problema puedo tomar en cuenta eso. La violencia doméstica, cómo repercute la violencia doméstica en el aprendizaje de las lenguas, por ejemplo, ¿no? Y aquí he tomado todo lo que me han dicho los profesores, lo que yo me he sentido, porque cuando hay violencia y no se puede aprender por más que quieras. Y el análisis de la especialidad, ¿no? ¿Qué hay problema? Por ejemplo, ¿qué ha dicho la OPSE en el último tiempo? Que de 100 estudiantes, 4 o 3 apenas pueden comprender lo que leen, eso dice la OPSE, la OPC. Eso también lo podían poner como aquí, en el análisis situacional de la especialidad. Y aquí ya tengo mi problema bien argumentado con todos estos pasos. ¿Se han dado cuenta cómo es ese problema bien argumentado? No es mi problema para mí nada más, sino un problema más amplio desde que me ha contado el estudiante que sufre violencia, desde mi conocimiento intrapersonal, que yo, por ejemplo, he sufrido eso y sé cómo se siente, y desde el análisis de la especialidad, que los jóvenes ya no comprenden lo que leen. Entonces, uniendo los tres, mi problema es, este, eh, el, un momentito, ¿cuáles son las causas? No, no las causas, ya sabemos las causas. Entonces, ¿cómo sería? Determinar el rendimiento en la comprensión lectora en los estudiantes, o cómo afecta la violencia doméstica en el aprendizaje del lenguaje, ¿no? Ese es mi problema. Quiero saber cómo afecta la violencia doméstica en el aprendizaje del lenguaje. Es lo que yo quiero saber.
Y con eso terminamos con el objetivo. Entonces, determinar o realizar con determinar, conocer, aplicar, no aplicar, sería describir, describir en cómo las que sé partes del banco no se puede mostrar. Van a disculpar si es pequeño, estamos con celular y algunas cosas no se pueden mostrar, la verdad es eso. Entonces aquí determinar las consecuencias que genera la violencia doméstica en el aprendizaje de las lenguas, conocer las consecuencias, este, hacer sintetizar las consecuencias, etcétera, clasificar. Hay hartas cosas que yo puedo poner ahí. Depende, pero hasta mi eje, ¿no? Ahí aquí en el objetivo y los específicos pues van al objetivo principal. Y en mi justificación yo puedo delimitar con todo. Si yo les he dicho legal, pero algunos lo han puesto todas las leyes. No, eso lo legal tiene que ir en base a lo que ustedes vayan viendo, pues. Ahora, la colega me mencionaba es que aquí está pues paso por paso, ahí dice paso por paso, está todo paso por paso. La anterior colega me decía, pero ¿cómo voy a plantear mi objetivo? Así me mencionaba, pues si no has hecho esto bien, esto no vas a poder plantear bien, porque necesitas hacer todo esto bien, necesitas hacer todo esto bien para llegar a esto bien, y recién vas a hacer esto bien. Porque no vas a ir directo a esto y después recién vas a hacer esto y recién no vas a ir de abajo hacia arriba, ¿no? Tienes que ir así, de arriba hacia abajo, paso por paso. En la ruta metodológica implica el método y después en qué consiste ese método, qué es ese método, en qué consiste, para qué sirve ese método, etcétera. Ahora, si hay autores, mejor, y si no hay autores, pues hay autores, pero del método de acción participativa indígena descolonizador. Voy a buscar enseguida, hay que leer eso, no he encontrado, pero no sé por qué no encuentro. Aquí en técnicas e instrumentos, las técnicas son diferentes a los instrumentos. Algunos me han puesto técnicas e instrumentos en lo mismo, no son lo mismo. En técnicas también tengo que decir en qué consiste esa técnica. Por ejemplo, algunos lo han puesto entrevista y después en instrumento lo ha puesto cuestionario. No, una entrevista es diferente y un cuestionario es diferente. Son dos cosas distintas. Por eso necesitamos el concepto de un autor, aunque sea, y después indicar cómo se ha utilizado esa técnica o indicar qué es esa técnica conceptualmente y decir el instrumento que se ha usado. Supongamos que ha utilizado la entrevista, después su instrumento ha sido la guía de instrumentos, guía de entrevista y una entrevista abierta, una entrevista estructurada, semiestructurada, no sé qué ha utilizado y aquí menciona, mira, cómo se aplicará, cuándo se aplicará, por qué se aplicará, a quiénes se aplicará y para qué se aplicará, eso tiene que responder todo esto. Y aquí dice hasta cómo tienes que redactar, pero tampoco han hecho eso algunos. Ahora vamos a este punto, estimados. Aquí dice también paso por paso, mira, proceso de producción categorial. El proceso de producción